¿Estos japoneses, habrá algo que no hayan inventado? Yo creo que no. 24 horas comiendo productos del 7-Eleven. Sándwich de crema de café, lo último que me faltaba por ver después del sándwich de fruta con nata. Va cargado de trufa. Hasta las cejas. ¡Guau! Estos chupitos de aquí, que no sé para qué es. No tienes tiempo, paras un segundo, pillas un plato de arroz con curry y carne y para adentro. Y como Estados Unidos también tiene muchísimas patatas fritas. Tiene una pinta bastante indeseable. No he probado unas patatas así en la vida. Sabe a bocadillo de tortilla francesa con tomate frito. Son muy famosos aquí en Japón. Y es como hacer el amor y fornicar porque es increíble lo bueno que está. Es de los mejores noodles que te puedes comer en una convenience store. Así que vamos a probar estos ramen tan famosos de las convenience store del 7-Eleven de Japón. Bienvenidos al canal más anabólico, soy Tano Villar, espero que estéis teniendo un precioso día, el mío está siendo espectacular. Y es que llevo unos días recorriendo Japón, actualmente me encuentro en Kioto, Japón, la antigua capital de Japón. Y lo que os traigo hoy es algo que me habéis pedido, madre mía, el bombardeo de peticiones en relación a Tano, los 7-Eleven los tienes que probar. ¿Por qué? Pues porque las convenience stores en Japón lo petan muchísimo, es algo como en Estados Unidos, como las cafeterías de Starbucks o las gasolineras. De hecho es que aquí cada 100 metros tienes un 7-Eleven, un Family Mart o cualquier tipo de convenience store. Lo que os traigo hoy es un 24 horas comiendo productos del 7-Eleven exclusivamente. Otro día haremos la comparativa entre 7-Eleven y Family Mart, así que dale mucho amor al vídeo y yo te traigo las dos comparativas a ver cuál es mejor. Así que vamos a empezar con un desayunito bien temprano, algunas opciones de desayuno, luego algo de comer y luego la cenita. Así vemos todas las opciones a diferentes horas, ya que a diferentes horas meten productos en la sección de preparados diferentes. Hay cosas muy locas, estoy muy hypeado, así que vamos a probar el 7-Eleven de Japón. Todo el día 7-Eleven, vamos para adentro. Espera, antes de continuar con el vídeo, tengo dos cosas que decirte. Una muy importante, y es que vayas a entrenar, ya mismo. Sí, que el friki de las pizzas te tenga que decir que vayas a entrenar, es que este es el canal más anabólico, chicos, ya lo sabéis. No lift, no pizza, hay que entrenar. Sí, que me veis comer, pero luego no te mueves del sofá. Y lo segundo es que tienes un mega descuento con los chicos de Big. Llevo mucho tiempo trabajando con ellos, es una marca de suplementación que me flipa, es la mejor marca de España, está galardonada con ello, y tienes un descuentito cuando pones Tano. Pones Tano cuando hagas tu pedido de Big, te llevas un buen descuento y además se acumula con otras ofertas para llevarte doble de descuento. Y es que la marca de Big me gusta mucho porque tiene sabores que es la caña. Bueno, aparte del formatito este que me viene muy bien cuando me voy de viaje, por ejemplo, aquí, que estoy aquí haciendo unas dominadas, pues termino, pues me enchufo un batidito y a seguir, que no hace falta solo ir al gimnasio, que hay que moverse. Y tienen sabores muy locos, me flipan, tiene sabor de lacasitos, como lo escuchas, sabor de cacaolat. Cuando yo vuelvo de Estados Unidos, me tomo esos batidos y digo, menos mal, porque si no... Así que si estás en un periodo de pérdida de grasa, aumento de masa muscular, o cualquier objetivo, o directamente viajas y quieres cubrir proteína, te llevas estas cositas o te pillas el bote troncho. Y si metes Tano en la página de Big, pues te llevas ese descuentito. Ahora, ver el vídeo y luego entrenar, que te veo. Lo primero que tenemos que hacer es pillar una cestita. Ahí, ahora sí. En cualquier convenience store tienen de todo. Tienen productos de cosmética, productos de limpieza. Es como un mini supermercado, pero con anabolizantes. Wow. Llegamos a la sección. Llegamos a la sección, la primera en la boca. Mirad esto, por favor. La sección que tengo a mis espaldas creo que es la más conocida y la que más ganas tenía de probar. Los sándwiches locos y los sándwiches fríos y semifríos. Este es el sándwich de huevete. Este para desayunar. Claro que sí, un buen desayuno, ¿no? Un sándwich de huevete, este es famosísimo y toda la peña se lo enchufa, sí o sí, este va a caer. Luego tienen un montón de productos diferentes, tienen bollitos, perritos, sándwich con mayonesa, teriyaki sauce, tienen vegetales, tienen este de aquí, que es el de chuleta de cerdo, ahí está con salsita, menudo tronchaco, chaval, se te va la olla. Luego pillo este para comer lo saben hasta en Pekín. Y luego aquí tienen ya los productos como lasañas, arroz, con gratinados, con bechamel. Y luego tienen platos ya más hardcore, que es si te apetece meterte unos spicy spaghetti, que son, el bol es como mi cabeza. Tienen los tradicionales onigiri, que son estos, ¿vale? Que son los típicos con alguita, y luego están estos que no los he probado. Yo creo que este de aquí, de ternerita, ¿cómo lo veis? Lo trinco, ¿no? Aunque aquí hay muchos, toda la variedad que quieras, porque esto es súper conocido, digamos que esto es como el snack de los japoneses. También los hay en redondito,
con un poquito de tortillita. Y luego también para comer creo yo que estos son ya los bento, ¿vale? Que son las cajitas que, bueno, en el tren se consume mucho y que en el menú del día a día pues lo comen mucho los japoneses. Algo dulcecito, ¿no? También, algo dulcecito. Yo sabéis que no soy muy de dulce, pero de vez en cuando así un detalle. No te lo crees ni tú. Tienes una reunión de trabajo. ¿Me he manchado la camisa? Pues te pillas una. ¿Cómo lo veis? Y camisa y camisetas, ¿eh? Venden de todo. Corbatas también, estoy flipando. Y algo también muy curioso de los 7-Eleven es esto de aquí. Bueno, hay productos de vitaminas, ¿vale? Como que esto se lo enchufan bastante. Y luego estos chupitos de aquí, que no sé para qué es. Es como para el hígado, creo, tengo entendido que es cuando beben, se lo toman para que tenga mejor impacto, ¿no? La bebida alcohólica. Corregidme en comentarios, porfa, porque la verdad que no tengo ni idea. Mirad qué ensalada más apañada y más curiosa con pollito, huevo y lechuga. Yo pruebo este pollo, que es un pollo que venden aquí, ahora lo voy a enseñar, y me parece espectacular. Es una opción top a tener en cuenta. Esto es lo que nos vamos a enchufar ahora luego para comer. Este es el mejor ramen instantáneo que te puedes meter entre pecho y espalda. Da asco porque es como una gelatina, pero vais a flipar. Tienen la parte salada, que es esta de aquí. Por ejemplo, tienen hasta una hamburguesa con pollo aquí. Luego tienen también otro como de café. Coffee Cream Sandwich. Esto lo pillo. Y luego la mayor atrocidad jamás vista, que es esto de aquí, el sándwich de pelos. Y luego está el apartado dulce de pastelería, que aquí tienen absolutamente de todo, desde bollitos muy kawaiis con tartitas de queso, con bollitos de limón, también tienen de red bean. La sección de frío es que hay tantas cosas, tienen puddings, fruta con azúcar, sin azúcar. Vamos a pillar un cafecito, rollo, el desayuno como toca, que ya he pillado mucha mandanga, y seguimos. Voy a pillar un café, a ver cuál hay aquí. 100. Vale, de café no voy a coger ninguno preparado, lo puedes hacer tú, y esto mola un montón. La elaboración es tan sencilla como pilláis esto, ¿vale? Veis que hay muchos vasos diferentes, y pillas este de aquí. Esto mola porque tú te pillas el café, ¿vale? Trincas así. Esto me gusta mucho. De hecho, esto lo tienen que implementar en Estados Unidos. Haces así, le quitas esto y directamente lo metes a la máquina. Yo no le he dicho nada a la máquina, ¿vale? La máquina es más inteligente que tú, yo y toda mi familia juntos. Le das aquí porque es una máquina japonesa. Le da y ya sabe que te vas a enchufar el Ice Coffee. Ya estaría. Es espectacular, te lo muele al momento. El único hándicap que tienen los 7-Eleven es que no todos te puedes sentar dentro a comer. A mí me da igual, porque todo lo que he cogido es para llevar. Primero vamos a probar el cafecito. Lo pruebo como si fuese la primera vez que pruebo un café del 7-Eleven y no paro de beberme cafés y cafés todos los días. Está espectacular. Espectacular. Vamos a probar este que no lo he probado nunca, ¿vale? Es un onigiri de atún, mayonesa y salsa de soja. Este creo que va a tener un problema cuando tú los compras y como que lleva plástico entre el arroz y el alga. Y tú dices, ¿por qué coño le ponen plástico entre el arroz y el alga, que es muy incómodo de comer porque lo tengo que pelar todo? Porque si el alga pilla contacto con el arroz o humedad, no se queda crujiente, y los onigiri que van en paquetitos, que veis el alga, que es así como muy prensadito, esos, el alga se queda crujiente y es como hacer el amor y fornicar, porque es increíble lo bueno que está. Este alga creo que se va a quedar un poco chiclosa, ¿eh? Vamos a desayunar este onigiri en el 7-Eleven aquí de Japón, a ver qué tal está. Está rica la alga, también. Es una barbaridad este tipo de snack. Es increíble cómo están tan buenos, pero me parece espectacular lo bueno que está. Arroz perfecto, atún, mayonesa dentro y el alguita por fuera, que se queda de 10. Pensaba que se iba a quedar como un chicle, en absoluto. Brutal, ¿eh? El famoso sándwich de huevete. Vamos a probarlo. Este en el 7-Eleven lo peta muchísimo. La mayoría de peña se trinca este sándwich, pero como si fuese pipas, ¿sabéis? Huele a huevada, que no es ni normal. Muy, muy blandito, pero mucho. Me apetece ahora mismo pasármelo un poquito por el pecho. Está espectacular de blando. Mirad, esto lo ha hecho el japonés esta mañana. Vamos a probar este sándwich tan famoso de huevo en el 7-Eleven de Japón. Puro huevo, con un poquito de mayonesa, pero como que lleva mucha yema troceada, como una crema de yema. Para desayunar me parece top, ¿eh? Buenísimo.
Habéis leído bien. Coffee Cream Sandwich, como lo leéis. Un sándwich de crema de café. Muy bien. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué no? Por eso lo tengo aquí. Huele a me va a gustar. Mirad cómo se ve. Sándwich de crema de café. Estos japoneses, ¿habrá algo que no hayan inventado? Yo creo que no, porque sándwich de crema de café es lo último que me faltaba por ver después del sándwich de fruta con nata. Típica tarta de cumpleaños, de café. Lo mismo, pero solo es lo de dentro, como si solo comieras lo de dentro, sin el chocolate por fuera ni nada de eso. Un martes a las 3 de la tarde, ¿qué apetece? Un sándwich de crema de café. Pues nada. Ahora a comer. Toca comer, ahora sí, después de recorrer un poquito Kioto, la zona de Pontocho, que tiene un río muy chulo, la ciudad está espectacular, preciosa, recomiendo que la visitéis y que la pateéis. Acabo de aterrizar en la zona Teramachi, si no recuerdo mal, está muy guay. ¿Sabéis por qué? Porque hace menos calor. Son todo calles de sitios comerciales, ropa, etcétera, restaurantes. Y detrás tengo 7-Eleven. Hora de la comida, hora de comerse un buen ramen y cosas que vea raras y kawaiis. Ahí estamos y, como siempre, la cestita. Es igual, es como un clon, ¿vale? Todos los 7-Eleven son como clones. Muy a mi pesar mío, no les queda del ramen que quería pillar de gelatina, así que va a tocar comerlo a la noche. Así que pillamos otra cosa y ya está. Lo que iba a pillar a la noche, pues lo pillo ahora para comer y tan frescos. Mirad, también hay algo muy famoso en Japón que es el curry japonés y yo creo que es una buena opción para pillar. Que en teoría, ahí abajo, tiene que haber arroz. Es un rice bowl with beef curry, que en teoría es este platito de aquí y te lo ponen porque es el festival del curry. Y antes os he comentado que tenía que pillar el troncho de cerdo empanado, pero no queda tonkatsu en este 7-Eleven, así que vamos a pillar este que es la chuleta, bueno, el troncho de pollo entero. Mirad qué sándwich. ¿Alguien me explica esta gelatina azul y esto que parecen nubes? Por favor, el eclair japonés. Aquí le hace la competencia a los franceses. ¡Ulala! Ahora hay que pillar algo fritito de la sección que antes no he pillado nada, que es la parte que tienen preparada ya en el mostrador. Tienen de todo, ¿eh? Mira, potato and beef croquette. ¿Pillo la croqueta? Creo que ahora me voy a pillar el croquetón, el potato croquete. Hay bebidas muy chulas, mirad esta. Cero con fibra y esta con vitaminas. Vamos a pillar la de vitaminas. Bebida cero con vitaminas, pa'lante. El Frodo Bolsón ha sido un total de 9 euros. La bebida con triple vitaminas. Me gusta mucho. Este lo tenía que enseñar, ¿vale? Este en vez de ser de cerdo es de pollito con un poco de lechuguita. Luego tengo de postre el eclair, ahí lo tenéis. El croquetón que está ardiendo y huele muy bien. Este curry que huele, no os hacéis una idea de lo bien que huele. Creo que me voy a quemar, ya os aviso. Vamos a empezar por el potato, por la croquetita de patata. ¿Habéis visto que abre fácil? Huele muy bien, huele a patatita. Y me han dado una salsa. Me han dado esta salsita, me dice, ponle salsa. En japonés, yo lo he entendido porque ya casi entiendo japonés. ¡Wow! La croqueta japonesa. Así se ve la croquetita japonesa de patata y ternera. Vamos a probarla. Esta croqueta del 7-Eleven en Japón. Tampoco se cota. Tiene la misma textura por dentro que una patata de luxe del McDonald's. Dice que lleva beef, pero beef será la salsa porque otra cosa... Esta no me ha gustado. Esto sí, oye, qué cómodo. Te lo calientan, arrocito abajo, curry arriba, abres, lo mezclas todo y a comer. Voy a probar primero el curry japonés loco, a ver qué tal está. ¡Wow! Picante. Pero picante a muerte. Pero es un curry como mucho más suave que el indio, al que estoy acostumbrado a comer. A ver, wow, está muy bueno, ¿eh? No sé, es como un curry con menos comino, como con menos canela. No sé, es un curry muy rico. Voy a probarlo con un poquito de arroz. El arroz en Japón es Jesucristo. ¡Jesucristo! ¡Te quiero, nene! El mismo arroz del sushi. ¿Qué más? No tienes tiempo, paras un segundo, pillas un plato de arroz con curry y carne y para adentro. Me parece espectacular. Voy a probar la carne, que a lo mejor está más dura que una piedra.
¿no? Buenísima. Me está flipando el curry loco, ¿eh? Muy, muy rico. Yo entiendo que tendrá más antigüedad el de India, pero no lo sé. Dejadme en comentarios si lo sabéis. Muy guay, muy bueno. Curry con carnecita, top. Después del curry, que me ha dejado la boca como más seca que la lengua de un gatete, vamos a abrir la bebida cero. Yo las bebidas azucaradas, chicos, aunque sea por probarlas, no puedo. Va como en contra de mi religión. Me parece tirar calorías. Estás bebiendo calorías y no la disfruto tanto. Me puedo comer 40.000 mierdas por ahí, pero beberme azúcar no me apetece, no me mola nada. Huele a Fanta de limón. Es exactamente igual que un Sprite. 0 calorías y en teoría muchas vitaminas. Me encanta, espectacular. Para mí es espectacular. Le toca el turno al que os dije. Estos sándwiches son muy, muy famosos aquí en Japón. Y este es el de pollito, pero lo tenéis también de cerdo. Yo creo que es incluso más famoso que el de pollo. Troncho de pollo empanado, como veis ahí, la col y un poco de mayonesa. Vamos a ver qué tal está, ¿no? A probar este sándwichito de pollito japonés. Lleva un poquito de mayonesa, lo justo. Está muy bueno, pero no se queda crujiente. A ver, también milagros a Lourdes. No voy a esperar que sea un sándwich de pollo empanado con el pan perfecto, con la mayonesa perfecta y encima crujiente a un precio top, pan de molde, no está sequete ni nada de eso. Yo creo que es que el pollo que tienen en el mostrador, lo que hacen es parte de ese pollo que tiene el mostrador, lo meten entre el pan, le ponen un poco de col, lechuga y para adentro. Está muy bien. Si lo tengo que comparar con el de huevete, puede ser que el de huevo me guste más. Pues nada, algo dulce, ¿no? Y de postrecito, algo dulce, un eclair. Es que esto también es súper famoso aquí y se me ha derretido de todo el chocolate. ¡Wow! Mirad cómo está esto. Mirad cómo está esto. Se ha fundido todo el chocolate. Como os decía, de momento lo que más me ha gustado de lo salado, onigiri, porque los onigiri están muy buenos y lo veo como muy funcional, súper barato y está muy rico y muy saludable. El curry que nos acabamos de comer está espectacular. Vamos a probar este eclair tan famoso aquí en Japón. En los 7-Eleven esto parece ser que lo peta. De chocolate, va cargado de trufa hasta las cejas. ¡Guau! Pensaba que iba a llevar crema. Para mí es demasiado chocolate. Se han fumado un porrazo. Un pedazo de porro. Poniéndole trufa por dentro. Esto ponle un poquito de crema para que rebaje un poco. Para mi gusto, demasiado chocolate. Si te mola mucho chocolate, porque arriba lleva muchísimo, pílletelo, te va a encantar. Ahora, a dar un paseíto por Kioto y luego la cenita. Qué bien está saliendo esto. ¿Has visto la camiseta? ¿Te mola? Por Instagram te cuento cosas. Se vienen cositas por los suscriptores, claro que sí. Como toda la papaya, yo os regalo estas camisetas nuevas de la marca No Lift No Pizza a la cena. Wow. Ahora sí, toca cenar, ya es de noche, buena caminata por Kioto y delante mi querido amigo 7-Eleven. Ahora toca degustar el ramen tan codiciado al que tanta gente lo ha puesto como una nota de 10 sobre 10, el ramen de gelatina del 7-Eleven. Vamos para adentro. La cestita que vamos a cargar para cenar y directamente, mirad lo que tengo aquí. Este es... no sé si lo hay de otros sabores, pero mirad esto. Es una gelatina. Que solo queda uno, no lo he probado y vamos a trincarlo. Yo creo que para cenar esto es como comerte una tortilla a la francesa, ¿no? ¿No tienes hambre? Una tortilla francesa. Mirad, esto lo tenemos que pillar, que este es el curry bread. Esto está como mega trendy aquí en Japón y ya probando el curry de antes lo pillamos para compararlo. Y como Estados Unidos también tiene muchísimas patatas fritas que no las habíamos mostrado antes. Mirad estas de aquí que parece que son como de carne, pero carne al punto, recrudo boludo como les gusta aquí, que hay unas que no tengo ni idea de los sabores, es que eso está... Mira, esta sí, de soja. Hay unas de pizza, cuidado con esas, y estas mega picantes. Esta se la pillaría mi colega Pablete, de Cenando con Pablo, que le encanta pillarse mierdas picantes a muerte. Esta es la más kawaii y solo quedan dos. Esto es buena señal. Las pillo, no sé qué son.
Os leo en comentarios. Veo mantequilla y miel. Para beber vamos a pillar el que me ha faltado en la comida. Antes he pillado el que tenía vitaminas, ahora vamos a pillar el cero pero con fibra. Muy bien, para echar buenos ñordos. Las cosas estas de nubes, esto no me llama nada la atención, chicos. Tiene una pinta bastante indeseable. Algunos centímetros más tarde. Voy a pillar la movida esta azul, que seguramente sabe a culo de mono y algo que me deja un buen sabor de boca, algún heladito. Y lo probamos todo. Voy a pillar el cono este que se ve muy kawaii, mirad. Última ronda, la cena del 7-Eleven. Menudo día, espero que lo estéis pasando bien y espero que estéis aprendiendo muchas cositas del 7-Eleven. Yo lo que he aprendido es que me tengo que comer el helado primero. Es una putada, pero es que hace tanto calor. Premium Gold, será de nata, imagino, y ya está. No creo que tenga mucho misterio, a ver si me sorprende. De natita. Qué rico. El típico cono de las franquicias, pues igual. Cono. Siguiendo orden natural, esto es lo que deberíamos haber empezado lo primero, las patatas. Vamos a abrir estas patatas de miel y mantequilla según el dibujo. Huele como un sobao. ¿Así se ve? La patatuela. ¡Qué buenas! No he probado unas patatas así en la vida. Muy ligero, muy ligero a mantequilla. Un toque dulce, muy suave. Saladitas también. Y me sabe un poco a sobao también. Chapo, o sea, mis dieces. Me han gustado mucho. Y ahora el onigiri loco de, no sé, como de arroz a la cubana, ¿no? O como de tortilla francesa y tomate. Huele como a ketchup. Qué aseado y qué bonito que queda. Mirad. ¿Habéis visto? La tortillita. Ay, a ver este onigiri. Increíble, increíble. Sabe a bocadillo. Uy, se me cae esto. Sabe a bocadillo de tortilla francesa con tomate frito. Si ahora os hacéis uno para cenar, os estáis comiendo este onigiri. Lleva cosas dentro. Lleva ketchup. Por eso decía que me olía ketchup. Se han fumado estos japoneses. Curioso es que está bueno. Lo curioso es que apetece comérselo. Muy bueno. Creo que no supera al clásico. Cada vez me gustan más los onigiri. Cada vez me mola más. Cuantos más los comes, más te gustan. Muy fan. Le toca el turno a la bebida con fibra para lo que viene siendo plantar pinos. Vamos a probarlo a ver qué tal. 0 calorías, olor a naranja. No, a naranja no. Sí, a naranja. Naranja, mandarina. Fanta de naranja, pero con poca potencia de naranja, ¿sabéis? Una Fanta de naranja pobre. Me sabe como el anterior, pero en vez del toque a limoncito, toque a naranja. Muy bueno, ¿eh? Llegó el momento de probar el curry bread. Esto en Japón les encanta. Huele a curry que tira para atrás. Curry un poco fritanga, ¿eh? Os tengo que decir, porque esto es un bollito frito. ¿Veis cómo se queda el bollo? Wow, sí que va cargado, ¿eh? Sí que llevará carne o algo. El panecito se ve muy bien. El panecito se ve bastante bien. Vamos a meterle un tiento. Ahí, ¿eh? El curry del mediodía me ha impresionado. Me ha gustado mucho. Pero aquí dentro de este pan no me mola nada. Se queda como muy seco, bastante grasiento y el pan se queda sequete, no está calentito. Este no me ha molado, de hecho esto ni me lo voy a terminar. Llegó el momento, el ramen gelatina del 7-Eleven. Le he dicho que me lo calienten, lo ha calentado, estaba muy caliente cuando ha salido, pero ahora se me ha quedado gelatina otra vez. Hemos engañado. Esto no cae, o sea, esto es como un bloque entero, mirad, algo así no se mueve. Se ve muy raro este ramen de gelatina del 7-Eleven, no voy a mentir. Pero en teoría es de los mejores noodles que te puedes comer en una convenience store. Así que
vamos a probar estos ramen tan famosos de las Convenience Store del 7-Eleven de Japón. ¡Wow! Ostras, me acabo de quedar con el pecho bastante frío, ¿eh? Se ve, pero sabe diferente, ¿eh? Está muy bueno, como un saborcito de gamba con sus vegetales, la cebollita, el sabor a setita y el caldo, como podéis apreciar, es una gelatina. El fideo está bueno y tiene buen sabor. Si tuviera que elegir entre esto y un plato de curry, pues creo que están a la misma altura, me gusta mucho. Me han dado esto de aquí, que creo que es para incorporárselo al ramen, que no sé si voy a poder abrirlo. Sí, es como una pasta. Ah, me da miedo ponérselo, ¿eh? Ay, ya se lo he puesto. Uah, creo que le he cagado poniéndoselo, ¿eh? Ya de perdidos al río, chicos. La textura parece entre un vomitado y no sé qué más. A ver con el jengibre. Muy bueno. Ramen de gelatina del 7-Eleven japonés, aprobadísimo. Me ha gustado mucho. A la altura del curry japonés. Increíble. No daba un duro, ¿eh? No hay que juzgar, chicos. Y ahora toca el heladito de nube. Yo es la primera vez que veo algo así. Es un helado con, en teoría, de leche y soda. What the fuck? Huele a Monster. ¿Sabéis el problema? Que se ha olvidado darme una cucharita a la mujer, no pasa nada. Tengo aquí los palillos del ramen, los chupas, y ahora intento coger gelatina con palillos. Vamos a ver la risa. Gelatina de soda. Esto voy a tener que hacer como bebérmelo, ¿eh? Si el ramen me daba cosa metérmelo en la boca, imaginad esto. No termino de entender el porqué. No lo entiendo. Es como comerte una gominola típicas de tiburón o algo así, o la de huevo frito. Esas gominolas, pues es como comerte esa gominola. Voy a meterle a lo de abajo, porque abajo hay como leche y está durísimo. Lo de abajo no sé qué es. Lo de abajo es como leche. Esto es una guarrada, esto yo no sé quién lo ha inventado. Esto ni de coña lo pilléis. El helado al final ha aguantado como un campeón, mi chico, así que voy a terminar con el heladito, que estaba muy rico. La verdad que no me ha sorprendido, pero estaba bueno. Y os invito a que sigáis viendo los vídeos de Japón. Hay una saga espectacular en el canal, os lo vais a pasar muy bien. Son muchas risas como con este vídeo, hay cosas muy locas, cosas tradicionales y muchos sitios de interés en relación a Japón, ya sea Tokio, Kioto, Osaka e incluso algún que otro pueblecito. Es una maravilla. Si te ha gustado mucho este vídeo o te resulta ameno o te has hecho unas risas, pues por lo menos dale un like y suscríbete al canal, que es gratis, no te cuesta absolutamente nada y a mí me haces inmensamente feliz y yo te como la papaya. Y con este heladito y este capítulo del 24 horas comiendo en 7-Eleven, me despido y déjame en comentarios qué te apetecería ver, porque me puedo volver a pasar por un 7-Eleven y pillo alguna cosita, ya que voy a estar muchos días por aquí por Japón, o qué Convenience Store te gustaría ver, déjamelo también en comentarios, o cuál es tu producto favorito del 7-Eleven, que a lo mejor he hecho el parguela seguramente y no he cogido los productos que tocaban, pero discúlpame porque soy un novato y es la primera vez aquí en Japón. Y con esto me despido y te mando besos y abrazos con sabor a muchísimas cosas raras del 7-Eleven y que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí. Quiero.